Miren, estamos en plena temporada navideña y esa es ya la cuarta y última parte de nuestra serie llamada De tal manera. Durante la estación navideña la gente de manera automática empieza a operar dentro de un esquema y aparato comercial armado alrededor de esta temporada, pero que pierde por completo de vista la esencia de la Navidad. Miren, Navidad es el nacimiento o natividad de Jesús en la tierra. No hay Navidad sin Jesús. Así que todo ese aparato externo sin Jesús dentro es solamente una armazón humana que no puede llenar el vacío del corazón del hombre. Es bien sabido que los casos de depresión aumentan en esta época del año. Y la principal razón de dicha depresión no necesariamente viene de no haber podido completar las metas trazadas del inicio de año. Porque para muchos la Navidad es simplemente deprimente. Y yo no los culpo, pues están rodeados de toneladas de elementos que nada tienen que ver con la Navidad y que los alejan de su verdadero significado y que al mismo tiempo roban la esencia y el espíritu de la celebración. Así que cuando la gente viene y les dice Feliz Navidad, simplemente no hacen conexión. Porque para ellos no es una feliz Navidad. Y no puede serlo, pues Jesús está ausente en esa clase de celebraciones y sobre todo en sus vidas. Ahora, una cosa es la estación, pero otra cosa más importante es la razón. Jesús es la razón de la temporada o la estación. Si la razón de la estación está ausente, la depresión estará presente en la estación. Triste decirlo, pero Jesús es el gran ausente en las modernas celebraciones navideñas y también en las vidas de los que participan de ellas. Ahora, ¿cuál es la verdadera razón detrás de la celebración de Navidad? El amor de Dios al enviar a su Hijo. De esto hemos estado hablando. Recordemos el texto base de esta serie, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos citado anteriormente la Biblia amplificada, cómo amplía los términos, cómo le da mayor significado al pasaje, porque tanto amó Dios y apreció o valoró al mundo que dio o entregó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree, esto es que confíe en Él, se aferra a Él, se apoye en Él como Salvador, no perezca o venga a destrucción o se pierda, sino que tenga vida eterna. Una y otra vez hemos dicho que este es el Evangelio en miniatura, presentando de manera condensada el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Ahora, la semana pasada desglosé Juan 3:16 mostrando 5 diferentes aspectos o elementos de su mensaje. En primer lugar, vimos cuál fue el objeto del amor de Dios, porque la frase dice, de tal manera amó Dios al mundo. El objeto del amor de Dios fue el mundo. En segundo lugar, hablamos de la expresión del amor de Dios. Eso se toma de la parte del versículo que dice que ha dado a su unigénito Hijo. Esa fue la forma en la cual Dios expresó su amor por la humanidad. En tercer lugar, vemos aquí el destinatario del amor de Dios. Es decir, para que todo aquel que en Él crea, es decir, el amor de Dios es universal, se extiende a toda persona en este mundo. Número 4, la intención del amor de Dios. Dice, no se pierda. Esa es la intención de Dios, que ninguno se pierda. Y en quinto lugar, hablamos acerca de la duración del amor de Dios. Esto es vida eterna. Así que hemos estado explicando este versículo parte por parte. Y hoy día vamos a proseguir con lo que falta hasta el final del mismo. Vamos a ir al punto número 4. Vamos a hablar acerca de la intención de Dios al enviar a su Hijo al mundo. ¿Cuál fue la verdadera intención detrás de la Navidad? Obviamente que ningún ser humano se pierda. Nosotros sabemos que el veneno del pecado invadió al hombre y funciona como una fuerza activa que produce destrucción, degradación, corrupción y muerte.
Así como cuando el veneno de una serpiente actúa atacando el sistema nervioso y los órganos internos de sus víctimas, de igual manera el pecado actúa en el hombre con la intención de producir en él muerte. La paga o consecuencia del pecado es la muerte. El pecado es por naturaleza una fuerza destructiva y no nos podemos dar el lujo de permitir que permanezca en nuestra vida o sistema en ningún nivel. Miren, Satanás, el padre del pecado, ¿por qué se le llama así? Porque fue el primero en pecar. Y el padre de la mentira, ¿por qué se le llama así? Porque fue el primero en mentir. Él tiene como intención detrás de toda su malvada actividad hurtar, matar y destruir. Gracias a Dios que en la Biblia tenemos las soluciones a los mayores problemas de la humanidad. Y estamos viendo cómo Juan 3:16 nos presenta, nos habla del antídoto de Dios ante la presencia del veneno del pecado en la humanidad. Así que con respecto a la intención de Dios al enviar a su Hijo, podemos decir lo siguiente. La intención detrás del veneno de Satanás, el homicida, que es la muerte y destrucción de la raza humana. Pero la intención detrás del antídoto de Jesús, el Salvador, es evitar que el hombre perezca o se pierda. Dijimos anteriormente que todo individuo, eso es todo aquel que crea en Cristo el Salvador y reciba su amor, hará que se revierta en su vida la sentencia decisiva de condenación pronunciada sobre la raza humana por causa del pecado. Por eso, insisto, por eso vemos aquí el sentido de urgencia en el Evangelio. Ahora, miren lo que Juan escribió inmediatamente después de Juan 3:16. ¿A qué me refiero? A los versículos 17 y 18. Se está hablando de la intención de Dios al enviar a su Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren, hermanos, Juan revela con precisión cuál fue la intención de Dios al amar de tal manera al mundo. Y él claramente afirma que la intención de Dios nunca fue condenar al mundo. Todo lo contrario, su intención fue, es y seguirá siendo salvarlo, evitar que perezca o caiga bajo condenación. Juan nos hace saber con toda claridad que el estado predeterminado del hombre sin Dios es la condenación. Hay un hecho que la mayoría ignora. El hecho de que todo aquel que nace en este mundo, mediante el nacimiento biológico, o como la Biblia lo llama, según la carne, es de inmediato puesto en Adán y por lo tanto en condenación, porque en Adán todos mueren. Esta es la posición predeterminada en la cual la mayoría de personas de este mundo se encuentra. Ahora, quiero aclarar que esta condición inicial no fue debida a la creación original del hombre, sino que es totalmente atribuida a la posterior caída del hombre por su propio pecado. Por eso la intención del amor de Dios al enviar a su Hijo fue revertir dicha predeterminada condición humana y reemplazarla por una de salvación. Este pasaje revela la naturaleza de Dios. Dios es amor y por lo tanto Él tomó la acción amorosa de salvar al mundo. Él es el Salvador. Tenemos que considerar al Hijo de Dios así como el Salvador de la humanidad. Así que la intención del amor divino en Navidad es que todo ser humano pase de condenación a salvación, de muerte a vida y de tinieblas a luz. Y todo aquel que en él cree no se pierde, no perece, no será destruido ni tampoco vendrá a condenación. Porque la fe en Cristo salva de la condenación. Porque Él, como nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, pagando la pena de los pecados de todos los hombres. El creyente en Cristo como su Salvador simplemente no vendrá a juicio, pues le es imputada, atribuida o concedida la justicia de Dios por gracia. Es decir, es justificado gratuitamente delante de Dios sin méritos humanos. Pero la sentencia ya ha sido pronunciada sobre el que rehúsa creer en Cristo como el Salvador enviado por el Padre. Vendrá sobre todo aquel que no está dispuesto a acudir a Cristo para recibir la vida, sino que adopta
una actitud permanente de continuo rechazo. Ahora, la palabra perecer en griego es apoleia, que significa sufrir pérdida, perder, destruir. Esta palabra griega describe gráficamente algo tan arruinado y podrido, algo que se encuentra en descomposición, como cuando las papas, cuando se pudren, se arruinan totalmente. Esta palabra describe gráficamente la ruina total y perdición del hombre caído. Esto significa que en ese punto de su existencia, nunca más la persona será capaz de retornar a su posición e intención original. Miren, aparte de Cristo o separados de Él, ningún hombre se va a recuperar, ningún hombre será restaurado al propósito original para el que fue creado. Con frecuencia esta palabra apoleia se utilizaba para describir el hedor de un animal en descomposición o un cuerpo humano muerto. Estaba hablando acá acerca de un olor repugnante, putrefacto, desagradable y nauseabundo. Olerlo te deja con una sensación de malestar en la boca del estómago. Y este olor es tan repulsivo que te dan ganas de correr al baño a vomitar. Y esto es exactamente la imagen que nos da Juan 3:16 de lo que sucede cuando una persona rechaza la oferta divina de la salvación en Cristo. Resulta nada más ni nada menos en una situación repugnante y apestosa. Otra vez, la palabra griega apoleia habla de algo que está condenado, podrido, arruinado o en descomposición. Los que rechazan a Cristo traen realmente a sus vidas perdición, destrucción, ruina, podredumbre y decadencia. Y esta misma palabra fue utilizada por Jesús mismo en Juan 10:28, cuando dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora miren ustedes que esta es la intención de Dios: salvación y no condenación, vida y no muerte. Vida eterna es el don o regalo de Jesús para sus ovejas. Y Él quiere que estemos en su mano. Y allí gozamos de plena protección de Dios. Y nada que hurte, mate o destruya nos podrá alcanzar ni dañar. Por eso, cada persona que recibe a Cristo por la fe está segura en el amor de Dios. Las ovejas del buen pastor pueden sentirse seguras. Ningún lobo, ningún ladrón, ningún salteador, ningún asalariado, ningún demonio, ni siquiera el mismo diablo pueden arrebatar a las ovejas de la mano todopoderosa de Jesús. Esto significa que nuestra vida está escondida en Jesús. Ahora, volvamos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no es la voluntad de Dios que la gente se pierda. Dios no quiere que perezcamos. Más bien, Jesús nos da vida eterna si creemos en Él. Y Jesús quiere que tengamos lo que Él nos da. La palabra tenga en griego es tomada de la palabra griega eco y significa tener, retener, poseer o conservar. Esta palabra comunica la imagen de alguien que tiene algo en su poder porque le pertenece legalmente, es legítimamente suyo y tiene derecho a conservarlo. Pero la recepción del regalo divino nunca es algo automático. El hombre siempre debe primero cumplir la condición estipulada. Esto significa que la persona debe creer. Porque Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es aquí donde entramos al quinto aspecto o el quinto elemento de Juan 3:16, el cual nos habla acerca de la duración del amor de Dios. Así que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene algo que podrá retener y conservar por la eternidad. Interesante notar aquí que Juan utiliza verbos muy directos y puntuales: creer, tener, salvar, no perecer ni perderse.
La frase tenga vida implica tener y poseer continuamente la vida que Jesús nos ofrece. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Juan con la palabra vida? La palabra para vida en el griego es zoe y es la vida de Dios. La misma clase de vida que Dios tiene y que se disfruta en su trono. Sugiere una existencia continua llena de vitalidad. Y lo mejor de todo es que podremos disfrutarla eternamente. Ahora, esto va más allá de la simple duración. Esta vida zoe no solamente es una condición que poseemos por la eternidad. Porque cuando hablamos acerca de la esencia de las cosas, podemos entender mejor su propósito. ¿Qué es la vida? Vida es la naturaleza de Dios. Y Él comparte dicha vida con nosotros para que la disfrutemos al máximo. Es decir, esta vida zoe es vitalidad en su máxima o suprema expresión. Ahora, por otro lado, la muerte es la ausencia de la vida. Podemos decir que muerte es la naturaleza misma de Satanás. Así que esta palabra griega zoe fue también utilizada por el Señor Jesús en Juan 10:10, cuando dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan, del griego eco, vida, del griego zoe, y para que la tengan en abundancia. Y noten ustedes el orden de los verbos. Acá se habla acerca de robar, matar y destruir. Robar es el propósito del ladrón, pero si es necesario también matará y destruirá. Pero aquí hay un buen pastor que se para firme frente a los ladrones y a los salteadores. Y en esas palabras tenemos un claro contraste entre la actividad e intención de Satanás y la de Jesús. Claramente la Escritura explica que el diablo es el ladrón y es el homicida. En cambio, Cristo es el libertador y el salvador. El diablo es el lobo, Jesús es el buen pastor. Jesús mismo es la vida y Él vino para que tengamos zoe en abundancia. Jesús da abundancia de vida y de todo lo que sustenta o sostiene la vida. Esto es como si fuese una fuente que brota continuamente y que nunca se seca. Jesús, en otra oportunidad, hizo referencia a esto. En Juan 4:14, Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, mas el que bebiere el agua, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente o manantial de agua que brote, que salte, que fluya para vida eterna. Y miren cómo Jesús hace aquí una referencia directa a un manantial o fuente de agua saltando o borboteando para vida eterna. Esta clase concreta de agua está definida por la palabra zoe. Jesús utiliza el agua como una metáfora o símbolo de la vida eterna. Así que la vida zoe que recibimos al creer en el Hijo de Dios opera o funciona como una fuente o manantial que se aloja o establece en nuestro interior. Porque Jesús dijo que esta agua que nos daría sería en nosotros, esto es dentro nuestro, en nuestro hombre interior, esto es en nuestro espíritu humano, una fuente de la que brota vida sin fin, esto es de continuo. Así que la palabra zoe no solamente describe algo que en nosotros tendrá una duración indefinida o eterna, sino que también nos habla describiendo algo que tiene que ver con una calidad superlativa. Es decir, zoe es la más alta clase de vida existente en el universo y produce un bienestar generalizado a todo nivel que nos afecta positivamente de manera integral. Esto es una clase de vida que todo nuestro ser puede disfrutar en espíritu, alma y cuerpo, y que inclusive se extiende hacia nuestras relaciones interpersonales. Miren, la intención de la vida zoe es afectar nuestra entera existencia. Yo quiero ilustrar
Ahora, ¿cómo Dios diseñó que el hombre sea sostenido por la vida Zoe que Jesús vino a instalar en nuestro interior? El hombre oculto del corazón es su fuente de poder e influencia. Vemos un gran edificio que se eleva hacia el cielo y que alberga a cientos o miles de personas, pero no vemos sus cimientos. Sin embargo, sin esos cimientos el edificio no es nada. Vemos un gran río que fluye a través de cierta ciudad, pero que día tras día y año tras año trae y lleva el comercio de la ciudad y abastece de agua a su gente, pero no vemos los pequeños arroyos que forman el río y contribuyen con él. Si esos arroyos se secaran, si las fuentes que los alimentan se secasen, el gran río dejaría de fluir a través de la ciudad. Asimismo, podemos contemplar en un día de primavera un árbol noble en el campo que eleva sus brazos al cielo. Las aves del cielo habitan en sus ramas y las bestias del campo se refugian en su sombra. Y sus frutos alegrarán el corazón del hombre. Pero el árbol vive de sus raíces y las raíces son invisibles. Y no es de otra manera con la vida humana. Nuestra unión interior con Cristo es lo que determina nuestra vida. Todas las fuerzas de la vida pertenecen al mundo invisible, pero son decisivas. Un hombre es tan fuerte como su espíritu, es decir, un hombre es tan fuerte como el hombre oculto de su corazón. Tremenda, ¿verdad? Por eso Jesús vino para impartirnos su vida, y el propósito de dicha vida es sustentarnos y sostenernos desde adentro, para disfrutar algo más que simplemente existir. Está hablando acá acerca de disfrutar algo que trae un tremendo bienestar. Ahora, el punto de arranque de la vida espiritual de todo creyente es la regeneración o el nuevo nacimiento. Y es desde ese momento, desde el interior del hombre en Cristo, que esta vida comienza a extenderse y a afectar el resto de áreas de su vida y luego gana una tremenda influencia en su exterior. Porque la vida Zoe desea alojarse en nosotros y luego obrar en nosotros para restaurar todo lo que se perdió en la caída y repotenciarnos hacia el propósito original de Dios cuando nos creó. Por eso el orden es muy claro. Dios primero obra en nosotros y luego a través de nosotros. Por eso la vida de Dios en nosotros puede fluir hacia otras personas. Pero el hombre debe decidirse y debe responder ante la urgencia del mensaje del Evangelio. Richard Evans dijo lo siguiente: la tragedia de la vida no es que termine tan pronto, sino que esperemos tanto para comenzarla. Otra vez el sentido de urgencia del Evangelio. Si no nos decidimos, simplemente no tendremos ningún tipo de esperanza, aparte de la condenación que nos espera. Los arqueólogos que hicieron excavaciones en cementerios del siglo I, en Grecia y Roma, encontraron muchas lápidas que llevan la inscripción griega o latina de sin esperanza. Imagínese vivir toda su vida sin esperanza. Imagínese ir a la muerte, a esa noche eterna, sin esperanza. Pero nuestra existencia terrenal no debe terminar así, sin esperanza. Todo lo contrario. Para nosotros que creemos en el Hijo de Dios, la muerte física es una graduación. Es un puente hacia una clase de existencia mucho más elevada en Cristo. Para el incrédulo, según el libro de Proverbios, cuando le acontece la muerte, perece su esperanza. Pero la Biblia también dice que justo en su muerte tiene esperanza. Para nosotros el morir es Cristo, es ganancia. Partir y estar con Él es muchísimo mejor. No tenemos por qué morir sin esperanza. Podemos tener la seguridad de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Y miren, muchos no entienden la verdadera esencia de la Navidad, porque quedan atrapados en el inmenso aparato comercial externo. Y aunque en diciembre están rodeados de toda la decoración navideña, no pasan más allá de ver representaciones de lo que fue el nacimiento
de Jesús. Cuando pasan y ven los nacimientos que la gente ha armado, no van más allá del pesebre, no llegan más allá. Neil Straight dijo lo siguiente: la venida de Cristo mediante un pesebre en Belén parece ser extraña y maravillosa, pero cuando lo sacamos del pesebre y lo invitamos a nuestros corazones, entonces el significado cobra sentido y la extrañeza se desvanece. Porque muchos aún no han entendido cuál es la verdadera esencia de la Navidad. La razón es lo más importante. Y es allí cuando comprendemos cuánto Dios nos amó, cuánto Dios nos ama. ¿Quieres saber cuánto Dios te amó? Él te amó de tal manera que envió a su Hijo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por ese inmenso regalo, el don inefable que tú has dado gratuitamente para la salvación de la humanidad. Señor, nosotros correspondemos a tu amor y con reverencia recordamos esta fecha, pero sobre todo no perdemos de vista el corazón, la esencia de la temporada navideña, que es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por haber venido, por haber tomado nuestro lugar y por haber comprado para nosotros la clase de vida misma que tú tienes. Y te damos gracias y gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué tremendo es el amor de Dios. Y si aún no has recibido ese amor, en esta Navidad, conéctate con la razón, con la esencia de lo que está detrás de la Navidad. Estoy hablando acá acerca de que recibamos el regalo que Jesús vino a traernos, que es la salvación. Pero hay que recibirlo a Él. Si lo recibimos a Él, tenemos la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y por eso no tienes que pasar otra Navidad en depresión. Más bien experimenta la salvación. Si tú quieres recibir a Jesús, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración en voz alta, de todo corazón. Dios del cielo, gracias por enviar a Jesús. Jesús, te considero mi Salvador personal. Me someto a ti para que seas mi Señor. Perdóname mis pecados. Me arrepiento. Creo que tú también resucitaste. Y por eso hoy recibo el regalo de la vida eterna al recibirte a ti como el regalo del amor de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.